Bona nit, ¿qué tal están? Muy buenas noches. El próximo domingo 28 de abril, aquí en la Comunidad Valenciana, además de elecciones generales, también se celebran elecciones autonómicas. Por primera vez en la historia de esta comunidad coinciden ambas citas electorales. Más de 3.600.000 valencianos y valencianas están convocados ese día a las urnas para elegir a los 99 diputados de les Corts Valencianes. Y Televisión Española les quiere ofrecer a todos ustedes la posibilidad de que escuchen las propuestas, los compromisos de los candidatos y de las candidatas a presidir la Generalitat de aquellos partidos que tienen representación parlamentaria. En este debate, que vamos a iniciar en unos instantes, abordaremos aquellos temas, aquellos asuntos que más preocupan a la ciudadanía, desde el paro, la política fiscal, la educación y la sanidad, o las políticas de igualdad y de conciliación. Un debate que van a poder seguir en directo por la 1 de Televisión Española en desconexión territorial en la Comunidad Valenciana y en toda España a través del canal 24 horas de Radio 5 y en nuestra página web rtv.es. Y ahora sí, paso a presentarles a los 5 candidatos. Isabel Bonich, candidata del Partido Popular, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Ximo Puig, candidato del PSPB-PSOE, bona nit. Bona nit, buenas noches. Mónica Oltra, candidata de Compromís, muy buenas noches. Bona nit, buenas noches. Toni Cantó, candidato de Ciudadanos, bona nit. Bona nit, buenas noches. Y Rubén Martínez Dalmau, candidato de Unides Podem Esquerra Unida, molt bona nit. Bona nit, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a los 5 y ante todo agradecerles que hayan aceptado participar en este debate organizado por la televisión pública. Antes de continuar, me gustaría explicarles que el formato de este debate ha sido consensuado con las 5 formaciones políticas. Con una duración aproximada de unos 100 minutos, va a estar dividido en 5 bloques temáticos. Cada candidato va a disponer de 3 minutos por bloque. Todos van a tener el mismo tiempo y el orden de las intervenciones se ha decidido, se ha establecido por sorteo, teniendo todos la posibilidad de abrir y de cerrar bloque. Respecto a la posición que ocupan en este plató, decirles que ha sido elegida por los propios candidatos. El primero en escoger ha sido el candidato con mayor representación parlamentaria, en este caso el Partido Popular, y así sucesivamente. Y ahora, antes de iniciar este debate, cada candidato va a disponer de una primera intervención, de un primer minuto. La primera, la candidata del partido con mayor representación parlamentaria, en este caso Isabel Bonich del Partido Popular, su minuto. Bien, buenas noches, saludar a todos los telespectadores y los que nos siguen en redes sociales. Dentro de 11 días, los alicantinos, castellonenses y valencianos tomaremos una decisión fundamental y es elegir el futuro que queremos para nuestra comunidad, nuestro territorio, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y desde el Partido Popular consideramos que solo hay 2 opciones. La primera, continuar con la parálisis que ha impuesto esta coalición sanchista de izquierdas durante estos 4 años, con una imposición en materia lingüística, con una falta de libertades, con un aumento de las listas de espera, con una confrontación entre los valencianos. O la otra opción es sumarse al proyecto que representa el Partido Popular, un proyecto de ilusión, de futuro, de volver a la senda del progreso con libertad y con respeto, orgullosos de ser valencianos pero también europeos y españoles. Yo agradecer a Televisión Española este debate, espero que sea constructivo, que los valencianos puedan escuchar puntos de vista y proyectos políticos distintos y diferentes y sobre todo decidir en libertad el 28 de abril. Es el turno ahora de Ximo Puig, candidato del PSPB-PSOE, su minuto. Muchas gracias a Radio Televisión Española por la oportunidad que nos da de hacer este debate y gracias a todas las personas que tanto aquí en la Comunidad Valenciana como en el resto de España. Yo quiero decir que es un buen momento para explicarnos, para decirle a toda España que la Comunidad Valenciana quiere jugar un papel relevante. Durante este tiempo hemos visto que esta comunidad que representa es la 4ª comunidad de España, que ha crecido más que la media, ha crecido más el empleo que la media, muchas veces ha quedado invisibilizada. Y está bien que hoy toda España sepa cuáles son nuestras ambiciones. Y hay que decir que hace 4 años los valencianos decidieron dar un paso hacia adelante. Los valencianos decidieron que ya era hora del cambio. Y ese cambio se ha sustanciado hoy con una posición favorable, extraordinariamente favorable. Todos los indicadores económicos y sociales, todos han mejorado. Por tanto, ese es el camino que tenemos que recorrer. Y ahora es adelante o atrás. Y solo hay un camino, adelante, y no volver de donde salimos huyendo. Primera intervención, primer minuto para Mónica Oltra, candidata de Compromís.
Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Televisión Española la organización de este debate, a la televisión pública, a la televisión de todos y todas. También agradecer, obviamente, a los que nos van a seguir hoy, a los hombres y mujeres que nos siguen. Espero también que se pueda celebrar un debate como estos con los candidatos a la presidencia del Gobierno de España y que todos ellos acepten la llamada de su televisión pública. Y también destacar que los debates son importantes. Estamos inmersos en una campaña en la que hemos convertido la política en espectáculo, en que se habla de todo menos de lo que le interesa a la gente, en el que nadie escucha, en que hay más ruidos que razones. Yo creo que estos debates son importantes precisamente para que los argumentos, para que los razonamientos, para que podamos explicar y convencer cómo ha cambiado la vida de los valencianos y valencianas en estos 4 años después del cambio político que se produjo en 2015, porque yo creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a conocer las propuestas que vamos a plantear para decidir su voto el día 28 de abril. Toni Cantó, candidato de Ciudadanos, cuando quieran. Buenas noches, muchísimas gracias por organizar este debate. Es el deber de la televisión pública llevarlo a cabo, esperemos que se repita. Y querría demostrar mi alegría para poder estar hoy aquí y explicarle a todos los valencianos lo que pensamos y lo que proponemos frente a unos años en los que el Partido Popular gestionó mal nuestros recursos, nos robó, manchó la imagen de la Comunidad Valenciana y frente a un tripartito que prometió mucho y no ha cumplido y que ahora escuchando parece excesivamente conformista. Yo quiero plantear hoy un compromiso, 10 compromisos. Queremos en primer lugar bajar los impuestos a la clase media y trabajadora, en segundo lugar ajustar el gasto de la administración y ahorrar 750 millones de euros al año con los que podremos acabar con los barracones, garantizar la libertad de los padres para elegir libremente el idioma, la lengua con la que se educarán sus hijos, apostar definitivamente por el inglés, luchar contra la corrupción, apoyar el campo valenciano, financiación justa, apostar por la conciliación, apoyo a los jóvenes con una vivienda digna de alquiler y empleo de calidad, en definitiva, liderar el cambio necesario en la Comunidad Valenciana. Y turno ahora para Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem, Esquerra Unida. Bueno, muchas gracias a las trabajadoras y a los trabajadores de Televisión Española y a toda la gente que está viéndonos en su casa. La crisis destapó que España ha sido gobernada como un casino donde siempre ganaba la banca. Lo saben muy bien las personas que han hablado antes porque llevan décadas viviendo de la política. Tienen que saber que los bancos les están pagando su campaña electoral. A ustedes les harán las promesas, pero recuerden que las deudas las tienen con los bancos. En Unidos Podemos somos diferentes, nosotros nos debemos a la gente. Es muy importante que entiendan que el 28 de abril tendremos las elecciones más importantes en España y en la Comunidad Valenciana desde la época de la transición. Y nos jugamos a avanzar en derechos, avanzar en condiciones de vida digna, avanzar en democracia o volver al pasado. Nosotros apostamos por avanzar, por la Comunidad Valenciana y por España. Bueno, pues establecidas estas primeras posiciones, vamos al primer bloque de la noche, al bloque económico. El paro en el último año ha bajado en la Comunidad Valenciana en 3,5 puntos. Aún así, más de 370.000 valencianos y valencianas siguen sufriendo las consecuencias de no tener trabajo. Queremos saber qué políticas, qué medidas pondrían ustedes en marcha en caso de gobernar y qué harían para reducir esa tasa de desempleo y también qué harían ustedes en materia de política fiscal y de pensiones. Es el turno de la candidata de Compromís. Abre este bloque, Mónica Oltra. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en esta legislatura se han creado 240.000 puestos de trabajo en esta comunidad, precisamente porque se ha generado un clima de seguridad, se ha generado un clima en que las empresas pueden generar estos puestos de trabajo, donde ya a nadie se le pide mordidas por instalar su negocio o su emprendimiento en este territorio, y destacar sobre todo el paro juvenil, que ha bajado 20 puntos en estos 4 años, que ha bajado muy por encima de la media nacional. Pero yo sí que quiero hablar del futuro. Mire, hay un tema al que se enfrenta un reto, el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas y ya hoy, es el cambio climático. Y esto tiene un componente económico esencial. Puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad. De manera que nosotros basamos el nuevo modelo productivo que hay que afrontar. Hemos puesto el barco, digamos, la proa del barco la hemos puesto en esa dirección, pero ahora hay que hacer que el barco navegue todos los nudos que pueda en el sentido
de luchar contra los efectos del cambio climático, y eso tiene efectos económicos también. La transición ecológica de la economía en todos los ámbitos, agricultura, hemos aumentado un 70% la agricultura ecológica, industria y también sector servicios, comercio, etcétera. Segunda pata del nuevo modelo productivo, la sociedad de los cuidados, poner en valor todo aquello que representa lo que han hecho normalmente las mujeres, desplegar todavía más la atención a las personas con dependencia, toda la economía alrededor de los cuidados, que genera puestos de trabajo estables, bien remunerados y que no se pueden deslocalizar. Si una persona está cuidando a una anciana aquí, ese puesto de trabajo no se puede ir a otro lugar. Tercer elemento, la cultura como motor económico. De hecho, todos los estudios dicen que por ahí hay gran posibilidad de crecimiento en crear empleo. Y cuarto, I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. No podemos basar la productividad y la competitividad de las empresas en la precariedad laboral, en la precariedad de las camareras de piso, en la precariedad de las aparadoras, en salarios bajos. Hay que basar nuestra productividad de las empresas, por un lado, en esa investigación, desarrollo e innovación, y por otro, en otra propuesta que estamos haciendo desde Compromís, que es reducir la jornada laboral para que también se pueda repartir mejor el empleo. Señora Oltra, les recuerdo que ustedes pueden gestionar y administrar el tiempo como deseen, que ha agotado casi sus 3 minutos en esta primera intervención. Y ahora es el turno del candidato del PSPB-PSOE, de Ximo Puig, cuando quiera. Yo creo que lo fundamental es partir del diagnóstico, de dónde estábamos hace 4 años y dónde estamos ahora. Esta es la cuestión fundamental, porque es lo que se evalúa fundamentalmente ahora. Y ahora estamos en la Comunidad Valenciana mucho mejor de cómo estamos hace 4 años, especialmente porque un intangible fundamental para la economía es precisamente la credibilidad. Y en estos momentos la Comunidad Valenciana ya no es el paradigma de la corrupción. Y la Comunidad Valenciana en este tiempo evidentemente ha avanzado en aquello que es fundamental, que es el empleo. Casi 250.000 puestos de trabajo. Hemos reducido casi un 10% la tasa de desempleo. Y ese es el valor fundamental. Pero eso no lo ha hecho el gobierno, eso lo ha hecho un entorno de estabilidad, de diálogo social y de honradez. Y con eso ha habido confianza de las empresas y han aumentado las inversiones extranjeras un 100,5%. Y por tanto se han generado todos esos puestos de trabajo. Y ha habido un diálogo social fundamental entre empresarios y sindicatos. Y en ese sentido, lo que ahora se trata es ver cómo continuamos avanzando, cómo seguimos sumando, porque es cierto que hay muchas personas desempleadas. Incluso hay personas que en estos momentos, trabajando, no pueden llegar a fin de mes. Y eso es lo que tenemos que combatir. Y para ello nosotros proponemos un plan de empleo digno, un plan que ataque consensuadamente con empresarios y sindicatos los contratos basura y la economía sumergida. Nos parece que es fundamental en estos momentos que para que haya una fiscalidad justa todos paguen. Y lo fundamental es que en estos momentos aún hay muchas personas que no pagan, y eso es fundamental. Vamos a movilizar también 480 millones de euros de fondos europeos y fondos de la Generalitat y de otras administraciones para buscar empleo a aquellos que tienen más dificultad, mujeres, jóvenes y parados de larga duración. Es su turno, señor Martínez Dalmau. Son 3 problemas fundamentales los que tenemos: el paro, la precariedad y las pensiones. Y el gobierno de Pedro Sánchez no ha derogado las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Y eso significa finalmente más precariedad, despidos más baratos, que tengamos jubilación a los 67 años. Recuerden que los pensionistas siguen en la calle pidiendo blindar las pensiones. Entendemos que el Consell de la Generalitat no ha apoyado suficientemente el comercio local. El comercio local es el 99% del tejido productivo de este país y a cambio lo que plantean es grandes pelotazos comerciales como Into Mediterráneo, cuando las valencianas y los valencianos están cobrando 250 euros menos de media que el resto de españoles. Además, al Consell le ha faltado una pata verde, una política verde. Ha sido en ese sentido una legislatura perdida, cuando en España el 40% de la energía que se crea es energía verde, en la Comunidad Valenciana no llega al 30%. Toni Cantó, su primera intervención en este bloque.
Yo creo que es cierto que el fundamental reto que tenemos es el del paro y la precariedad laboral. Sigo viendo mucho conformismo en quienes me han predecido. Yo creo que ahí hay una política también nacional importante. Por eso nosotros, cuando Albert Rivera sea presidente, llevaremos a cabo el contrato indefinido que acabe con esa precariedad laboral que sobre todo los jóvenes y tantos españoles están sufriendo también en la Comunidad Valenciana. El tema de la formación nos preocupa. Creemos que hay que modernizar el Servef para diseñar planes personalizados que conecten la formación con los trabajos, y queremos poner en marcha un cheque formación para que sean los propios parados desempleados valencianos los que elijan dónde y cómo quieren formarse. La formación ha sido una bolsa de fraude muy grande, tanto por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o como el PSOE en Andalucía, y queremos acabar con ello. Queremos acabar con la burocracia, pymes. Queremos que los autónomos cobren en su día lo que tienen que cobrar de la Administración sobre todo, pero también sobre todo que no tengan que adelantar el IVA de aquellas facturas que no han pagado. Extenderemos 2 años la tarifa plana para los nuevos autónomos, establecemos una tarifa súper reducida de 30 euros para las mujeres en los entornos rurales y no pagarán nada 2 años después de haber tenido hijos. Vamos a bajar los impuestos. Creemos que hay que bajar el IRPF al máximo de lo que nos permite la ley en el tramo autonómico. Queremos eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que nos parece muy injusto, abaratar el coste de firmar hipotecas y bajar el impuesto de patrimonio, que impide que mucha gente venga aquí a instalarse en la Comunidad Valenciana y a generar riqueza y empleo. Y en cuanto a pensiones, hay que decir que lo necesario para poder pagarlas y garantizarlas es promover ese trabajo de mayor calidad que nosotros decimos, modernizar la economía para que haya mejor trabajo, apostar por la innovación, pero también por políticas que fomenten la natalidad. Somos uno de los países más longevos del mundo y también uno de los que menos hijos tienen. Si no llevamos a cabo políticas como las que nosotros defendemos a nivel nacional y se han presentado hace poco, como premiar a las familias numerosas a partir de ahora con 2 hijos, o las monoparentales con unas ayudas de 1.200 euros al año o de 2.400 a partir de 3 años, si no generamos políticas de conciliación, escuelas de 0 a 3, etcétera, etcétera, no podremos garantizar unas pensiones dignas. Isabel Bonich, candidata del Partido Popular, es su turno. Sí, todos los ciudadanos que nos están viendo saben que la mejor política social es la política que genera empleo. Y si hay un partido que sabe crear empleo, ese es el Partido Popular. Recibimos siempre las peores herencias y entregamos siempre los mejores resultados. Así lo hicimos cuando arruinó el país José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista. ¿Qué es lo que proponemos? El PP propone, da su experiencia, 2 revoluciones importantes, hechos concretos. Una revolución fiscal sin precedentes, una bajada masiva de impuestos que acabamos de hacerla el Partido Popular en Andalucía, que la hemos hecho en Madrid, con eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, eliminación del impuesto de patrimonio, la adquisición de vivienda en esta comunidad, que se adquieren el año pasado 78.800 viviendas, se pagará hasta 200.000 euros en lugar de un 10, un 6%, un 4% menos, y todos aquellos valencianos que ganen 35.000 euros o menos pagarán un 7% menos. Eso es ayudar a la clase media. Afectará o beneficiará a 1.900.000 valencianos. Aparte de estas medidas, también proponemos una revolución económica, y esa revolución económica consiste en una ley de autónomos que ya la tenemos redactada, pero el Parlamento valenciano no nos la aprobó, donde extenderemos la tarifa plana de 60 euros durante 2 años. A los menores de 30 años no pagarán absolutamente nada. Respecto al plan industrial, colaboración con los colegios profesionales para desatascar los 1.000 expedientes que hay en estos momentos. El gobierno del Botanic tiene paralizados en medio ambiente, con una inversión de 700 millones de euros. Y apostaremos por la formación profesional dual, para que las empresas valencianas, los sectores productivos, tengan unos profesionales adecuados. Apoyo a la agricultura con exenciones fiscales, apoyo en la PAC en Europa, apoyo también en los seguros agrarios para que contemplen las rentas dignas del agricultor, no a la tasa turística, que representa el 14% del PIB y el 13% de nuestro trabajo y desde luego del empleo en la Comunidad Valenciana, y desde luego eliminaremos el impuesto que está cercenando y limitando la competitividad del sector cerámico. Señora Oltra, tiene de nuevo la palabra. Les recuerdo que le quedan 38 segundos de este primer bloque. Sí, lo veo.
Bueno, cuando las derechas hablan de fiscalidad es para echarse la mano a la cartera, ¿no? Este era el territorio donde los ricos pagaban menos impuestos de toda España y las clases medias pagaban más impuestos de toda España. Esa reforma fiscal de hacer un impuesto más justo ya se hizo en 2017, bajando los impuestos a 1,5 millones de valencianos y subiéndoloselo a 60.000. Cuando ellos hablan de eliminar el impuesto de patrimonio, están hablando de 22.000 personas de los 5 millones de valencianos que somos. Por tanto, ¿para quién quieren gobernar? Para los privilegiados, que ya no necesitan más privilegios. Y mientras tanto, recortar derechos, como en Andalucía, eliminar impuesto a los señoritos y subir las escuelas infantiles a la gente humilde, a la gente trabajadora. Se han agotado ya sus 3 minutos, señora Oltra. Es el turno ahora del candidato del PSPB-PSOE, Ximo Puig. Sí, efectivamente, lo que se plantea es una contrarreforma fiscal. No se plantea una fiscalidad progresiva de acuerdo con la Constitución, sino se plantea lo contrario. Volver, por cierto, a donde ya estábamos. Y donde ya estábamos era una fiscalidad absolutamente negativa para las clases trabajadoras y las clases medias. 1,5 millones de valencianos ahora ya pagan menos el IRPF. Y efectivamente, en los impuestos estos que se les quieren quitar los impuestos a 21.000 personas, o en el otro caso al 1% en donaciones. Por tanto, estamos hablando simplemente de vender humo, porque eso no va a generar ni más economía ni va a generar, desde luego, mayor actividad económica. Yo quiero sí que decir 2 cosas. Fundamental, la reforma del modelo productivo. Y para eso la Comunidad Valenciana debe aterrizar en la nueva economía y a través de tener una estrategia en inteligencia artificial y a través de que todos los distintos sectores de la economía estén vinculados a la innovación. Este es un factor fundamental. Y también, desde luego, el desarrollo en todos los sectores tradicionales, desde la agricultura hasta la industria, con aquellas normas que ya se han puesto en estos momentos. Muy bien, pues señor Puig, ha agotado también su tiempo. Es el turno ahora del candidato de Unides Podem Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau. Nosotros queremos crear 70.000 puestos de trabajo, pero de calidad, no trabajo precario. Y para eso estamos convencidos que lo necesario es una transición verde con la creación de una empresa pública de energía limpia que utilice fuentes renovables que tenemos en la Comunidad Valenciana, principalmente el sol, que tenemos más de 300 días al año de sol, para que las familias y para que las empresas paguen menos en sus facturas de la luz. Y eso tiene que ir acompañado de un plan de industria inteligente donde colaboren tanto el sector público como el sector privado. Escuchando también al señor Puig y a la señora Oltra, me doy cuenta y me resulta curioso que justamente hablen de una reforma fiscal realizada efectivamente para que los ricos paguen más, ¿no?, que los pobres, pero justamente esa, junto con el copago farmacéutico, como seguramente recuerdan, es algo que impulsó Podemos en las Cortes Valencianas a través de su grupo parlamentario y su trabajo constante. Toni Cantó, su turno. Yo quisiera recordarles al señor Puig y a la señora Oltra que como no se genera empleo es poniendo a un conseller de Cultura que dice que el capitalismo es el enemigo de la humanidad y a un director de comercio que le dice go home a la inversión de Intu Mediterráneo que el señor de Podemos demoniza. La inversión de Intu Mediterráneo de más de 800 millones de euros habría creado 10.000 puestos de trabajo y habría una recaudación de 44 millones en 10 años para la Comunidad Valenciana. Por situar a quienes nos están viendo, 44 millones dan para eliminar 1/3 de los barracones que hay en la Comunidad Valenciana. 44 millones dan para casi acabar con las listas de espera en sanidad. 44 millones dan para que 1/3 de los valencianos que lo necesitan tengan gratis las escuelas de 0 a 3. Y mire, señor Puig, para acabar, señora Oltra, esto es lo insoportable también en la economía valenciana. Nos acaban de endosar una deuda de 2 millones de euros más colocando a sus enchufados, seguir sumando, en la Diputación de Valencia. Ha terminado ya su tiempo. Es el turno ahora de la candidata del Partido Popular. Le recuerdo, Isabel Bonich, que usted debe cerrar este bloque, por tanto, sería aconsejable que se reservara 15 o 20 segundos para el cierre. Bueno, nosotros tenemos muy claro cuál es el modelo. El trabajo no lo crean las administraciones públicas, el trabajo lo crean los autónomos, los empresarios, los emprendedores. Y en esta tierra sabemos mucho. Siempre que se han bajado los impuestos en Madrid, ahora en Andalucía, se genera empleo y riqueza. Por eso nosotros gobernamos para todos, sin sectarismo. Por eso apostamos por eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Más de 4.000 valencianos tuvieron que renunciar a sus herencias. Eliminamos el impuesto de patrimonio y adoptamos una medida de los que ganen menos de 35.000 euros, que son casi 2 millones de valencianos, pagarán un 7% menos. Y tercera intervención en este bloque para el candidato de Unides Podem Esquerra Unida.
El señor Cantó, no sé si lo sabe, pero Intu Mediterráneo quiere construirse en una de las zonas más saturadas urbanísticamente de Europa. Y por tanto, para nosotros es un pelotazo que finalmente lo que hará será acabar con el pequeño comercio, acabar con aquello que las ciudades hacen que vivan, que es la gente que tiene sus tiendas. Por tanto, para nosotros es mucho más importante ese tipo de pequeño comercio, que les recuerdo que es el 99% del tejido productivo valenciano, antes que grandes macrocentros comerciales. Señora Bonich, la tasa de sostenibilidad turística llegará algún día. Ustedes tienen que entender que, así como ha ocurrido en el resto de Europa, en ciudades como Ámsterdam o como Berlín, también en la Comunidad Valenciana vamos a tener que tener una tasa para hacer de nuestro turismo sostenible. Y ahora sí, señora Bonich, puede cerrar este bloque, el bloque económico. Nosotros lo tenemos absolutamente claro, ¿no? Nosotros apostamos por una revolución fiscal, por una bajada masiva de impuestos. Me sorprende, señor Puig, que hable usted de un plan de empleo cuando ha tenido 655 millones de euros que no ha ejecutado, porque usted prometió y no hizo. Por lo tanto, no resulta usted creíble. De acuerdo, pues con su intervención, señora Bonich, cerramos este primer bloque, el bloque económico. Les recuerdo, como habrán podido comprobar, que cada candidato dispone de 3 minutos por bloque, un tiempo que cada uno gestiona y administra como considere oportuno, respetando, eso sí, el orden de intervención que se ha establecido por sorteo. Y ahora vamos al segundo bloque. Vamos a hablar de dos servicios públicos esenciales, como son la sanidad y la educación, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas. Inicia este bloque el candidato de Ciudadanos, Toni Cantó. Bueno, en primer lugar, nos parece que es fundamental que los valencianos recuperen la libertad de elegir la lengua en la que quieren que se eduquen sus hijos. Creemos que es fundamental despedir al señor Marzá para que se recupere esa libertad, para poder sacar a los niños de los barracones, para acabar con ese ataque que ha llevado a cabo el tripartito de forma injusta contra la educación concertada. Nosotros proponemos además que los niños adopten otro tema que es también muy importante, que los padres lo consigan, que es la enseñanza en inglés. Proponemos que acaben bachillerato con un nivel de C1 y además que tengan un mes de julio voluntario y gratuito, como acabamos de conseguir en Andalucía, en nuestro pacto, para que los niños estudien durante el mes de julio de forma gratuita y voluntaria, repito, inglés, y practiquen deporte. Ampliar la cobertura de la enseñanza de 0 a 3, avanzando hacia su gratuidad. Y en cuanto a sanidad, creemos que es fundamental acabar con unas listas de espera que, de la misma manera que el tripartito dijo que iba a acabar con los barracones y no ha acabado con ellos, con las listas de espera ha pasado lo mismo. No solo no ha acabado con ellas, sino que han crecido bajo su gobierno. Nuestro plan 60-60 garantiza que con una inversión de 60 millones, para situarnos es solo un poquito más de lo que se han gastado en Telecompromiss, podemos garantizar que ningún valenciano tenga que esperar más de 2 meses en ser atendido u operado. Y yo también decir que, como hijo de cirujano de la sanidad pública y enfermera de la sanidad pública, me preocupa también mucho la precariedad en la que están trabajando muchísimos de los trabajadores de nuestra sanidad. Señora Bonich, comienzan sus 3 minutos para hablar de educación y de sanidad. La diferencia entre esta coalición sanchista de izquierdas que nos ha gobernado estos 4 años aquí en la Comunidad Valenciana y el Partido Popular es que cuando gobierna el Partido Popular, gobierna para todos. No somos sectarios. Si hay un ámbito donde el sectarismo y el adoctrinamiento, la ideología se ha impuesto a la calidad del servicio, ese ha sido en la educación y en la sanidad. Miren, nosotros proponemos algo muy sencillo en educación. Proponemos libertad absoluta de los padres a la hora de elegir el centro en el que quieren educar a sus hijos, el tipo de educación y la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. Nosotros proponemos también que 1 de cada 5 colegios públicos nuevos se dé el 80% de las asignaturas en inglés, como si los padres llevasen a sus hijos a un colegio bilingüe, pero en la pública. ¿Y por qué lo proponemos? Porque el Partido Popular ya puso experiencias piloto de este tipo en el 2009. Y sobre todo también queremos que el requisito lingüístico sea no un mérito, sea un mérito, no un requisito imprescindible de acceso. Queremos también establecer el bono infantil para la educación obligatoria de 0 a 3 años, que la cubra el 80% la Generalitat y el 20% restante los ayuntamientos si así se adhieren, para que sean libres para elegir la escuela infantil en la que quieren ir. Y en materia de sanidad haremos algo, una auditoría, nada más gobernemos, para conocer las listas de espera concretas, porque recortes de derechos es lo que hace el gobierno progresista del PSOE en Andalucía, que ha escondido a 500.000 pacientes que no aparecían en las listas de espera.
espera. Y limitaremos los tiempos máximos de espera en sanidad por ley, transcurridos los cuales el paciente podrá elegir libremente si se queda en la sanidad pública o en cualquiera de la concertada que pagará la Generalitat Valenciana, porque los recursos de los valencianos para las mejores prestaciones para los valencianos. Señor Puig, comienzan sus 3 minutos. Mire, yo lo que creo es que la educación y la sanidad son 2 pilares fundamentales para el estado del bienestar, y nosotros lo que hemos hecho es reparar muchos derechos que se habían destrozado. Aquí hay un debate que es muy interesante, porque de lo que se trata es de la credibilidad. Cuando la señora Bonich habla, por ejemplo, del empleo, ¿quién crea empleo? Solo tengo que decirle que cuando era ella consellera y estaba en ese gobierno, 23% de paro. Ahora, 13% de paro. Eso es así. Cuando estaba la señora Bonich, habían 6.000 profesores menos de educación. Los libros de texto, cuando estaba la señora Bonich, se pagaban. Ahora 400.000 niños y niñas ya no pagan los libros de texto. Ahora hay 40.000 niños y niñas con becas comedor. Y en la próxima legislatura, todos los niños y niñas tendrán becas de comedor. Y en definitiva, evidentemente que queda mucho por hacer. 1.081 nuevas unidades educativas. Se plantea permanentemente el ataque a la concertada. Hay más aulas concertadas. No ha habido sectarismo. Y en cualquier caso, cuando se habla del adoctrinamiento por parte del señor Cantó, que es una cuestión que permanentemente lo plantea, yo tengo que decirle simplemente que los profesores, excepto esos 6.000, son los mismos que habían, y que por favor no le falten al respeto a los profesores. Mónica Oltra, candidata de Compromís, su tiempo para hablar de educación y de sanidad. Sí, yo creo que la credibilidad, sobre todo del Partido Popular y de la señora Bonich, para estas propuestas que hacen, que además me parece casi un milagro, ¿no? Las derechas dicen que van a bajar masivamente los impuestos. 700 millones quiere bajar los impuestos el señor Cantó. La señora Bonich quiere hacer una revolución masiva y va y resulta que después dicen que van a acabar con los barracones, etcétera. Señor Cantó, usted no sabe lo que vale un colegio. Usted dice que con 44 millones va a acabar con los barracones, pero si en este momento el Pla Edificant, que es el plan para construir colegios, ya tiene asignados proyectos por valor de 500 millones, usted quiere dividir por casi 10 lo que se está invirtiendo. Usted no sabe lo que vale un colegio. Usted no lo sabe, porque si no, no daría estas cifras. Están diciendo cosas que no son creíbles, y esto es muy triste. En sanidad, listas de espera. Señora Bonich, ustedes falsearon los datos de las listas de espera. Lo primero que se hizo en sanidad en esta comunidad, porque tiene un gobierno honrado al frente, fue aflorar toda la lista de espera, 10.420 pacientes que ustedes tenían escondido bajo la alfombra, como otras tantas cosas que han tenido escondida debajo de la alfombra. Entonces ahora vienen a decir que quieren hacer lo que no hicieron en aquel momento, el inglés, pero si solo el 6% de alumnos que se graduaban dominaban el inglés mientras ustedes gobernaban. Ustedes están prometiendo cosas mientras que este Gobierno se ha comprometido y Compromís se ha comprometido efectivamente con esa propuesta de que la legislatura que viene paulatinamente los niños y niñas en infantil y en primaria tengan el comedor escolar garantizado dentro del sistema educativo, igual que este año hemos puesto en marcha Xarxa Llibres para que ningún niño, ninguna niña se quede sin libros. Vamos a garantizar también un tiempo por paciente en esa calidad de la atención, de la que yo ahí coincido con usted, señor Cantó, que tiene que haber una calidad en la atención al paciente, un tiempo para los profesionales, un tiempo mínimo de atención. Pero desde luego lo que no se puede negar es que hay la mitad de niños que estudian íntegramente en barracones, de 8.000 a 4.000, y que 1 de cada 3 niños en esta comunidad ya no estudia en barracones. Es su turno, Rubén Martínez Dalmau. Bueno, aquí se trata de elegir entre dos modelos, ¿no? Un modelo sobre la salud. ¿La salud qué tiene que ser? ¿Tiene que ser un negocio o tiene que ser un derecho? La educación tiene que ser solo para los privilegiados o tiene que ser un lugar donde haya igualdad de oportunidades para nuestra gente joven. El Partido Popular y Ciudadanos lo tienen claro. La salud y la educación tienen que estar privatizados y de hecho el Partido Popular recortó en 10.000 millones la salud y la educación en plena crisis, es decir, cuando las mujeres y hombres de este país más lo necesitaban. Fíjense ustedes el caso del Hospital de Alcira, que conocemos muy bien, ¿no? Gestión privada, según el Partido Popular, maravillas, pero al final fueron 25 millones en 5 años por un hospital más ineficaz y más caro. Es verdad que nos queda mucho por hacer.
ya hay uno de los temas más importantes que tenemos pendientes, señor Puig, que es el hospital de Dénia. Usted ha tenido que llegar la campaña electoral para que usted diga que sí, que ahora es cuando se va a desprivatizar la gestión del hospital de Dénia. Pues llega 4 años tarde. Esas cosas hay que hacerlas antes. Es muy importante que entendamos que tenemos que avanzar en derechos. Y avanzar en derechos significa tener un dentista gratis y que la sonrisa de las valencianas y de los valencianos no dependa del dinero que uno tenga en su cuenta. Y eso hay que hacerlo gradualmente, empezando por las niñas, los niños, los adolescentes, porque ya hay cobertura infantil, y luego, señora Oltra, es verdad que las listas de espera ustedes las heredaron del gobierno del Partido Popular, pero han tenido 4 años para reducirlas. Y lo que no puede ser es que una valenciana o un valenciano esté meses para conseguir una cita para acudir a un especialista. Tiene de nuevo la palabra el señor Cantó. Bueno, oigo a la señora Oltra y al señor Puig hablar de compromiso y credibilidad. Miren, el Consell promete acabar con los barracones en el principio de la legislatura pasada. ¿Y hoy vuelven a hacernos la misma promesa? ¿De verdad pretenden que vuelvan a creerle los valencianos? La señora Oltra, perdone, la señora Oltra me discute el tema de los niños que están en barracones. Pregunta escrita en Les Corts. Respuesta del señor Marzá, que reconoce que los alumnos escolarizados en aulas prefabricadas son 13.823. Sí, sí. ¿Miente usted hace un momento o miente el señor Marzá? No, señor. Otro problema, hablan del tema, usted ha hablado de adoctrinamiento, señor Puig, yo no. Yo, si me permite, voy a hablar de imposición lingüística, de cómo es esa inmersión lingüística a la catalana, porque mire, han creado una red de 205 escuelas infantiles en la que los niños no dan ni una sola hora en castellano durante toda la semana. Le llaman experimental. Yo le pido que experimenten en casa, que no experimenten con nuestros hijos. Listas de espera, claro que han aumentado, pero ¿sabe por qué aumentan las listas de espera, señor Puig? Sí que han aumentado, señora Oltra, entre otras cosas porque lo primero que hace la señora Montón cuando sube al poder y es consellera de Sanidad es nombrar a una amiga suya del PSC a dirigir uno de los hospitales más importantes de España, la FE. Así no se acaba con las listas de espera. Poniendo a políticos en vez de buenos técnicos en puestos tan importantes como eso, no se gestiona como se debe la vida de los valencianos. Señora Bonich, es su turno ahora. Mire, señor Puig, su gobierno, ya se lo he dicho varias veces, su gobierno lo podíamos definir como que usted prometió y no hizo, porque prometió que iba a mejorar la sanidad y hoy tiene 66.848 pacientes o valencianos en lista de espera, 8.500 más que el último gobierno del Partido Popular. Usted no ha construido ningún solo hospital, solo un centro de salud, eso sí, ha dedicado 12, ha creado nuevos organismos, 12, que nos cuestan a todos los valencianos 457 millones de euros. Mire, en materia de educación, usted prometió que la iba a mejorar y no lo hizo. Hay 13.000, como muy bien se ha dicho, 823 alumnos en barracones. El gobierno del Partido Popular en la última legislatura sacó de barracones a 6.200, ustedes solo a 5.000. No han construido ningún solo colegio porque todos los construidos eran los del Partido Popular. Pero, señor Puig, sobre todo, acabamos de conocer otra sentencia que le condena su política educativa. Una política educativa que toda la política ha sido declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Concretamente que ahora tienen que pagar las becas de los universitarios de las privadas. Dígame usted si la sentencia de abril del 2018, donde enumera todos los municipios donde no hay oferta en castellano, es verdad o es mentira. ¿Tengo credibilidad? ¿Está acusando usted a los jueces? ¿Se ha leído la sentencia? Señora Bonich, ha agotado ya su tiempo. Señor Puig, ahora es su turno. ¿Puede contestarle? Muchas gracias. Lo que parece increíble es que estos señores que en Cataluña dicen que el modelo lingüístico a imitar es el valenciano, que es una opción plurilingüe en la que efectivamente todos los niños cuando acaben el sistema educativo tienen que saber castellano, valenciano e inglés, aquí digan que no. Aquí no hay discriminación a ninguna lengua. Aquí lo que hay es una voluntad de que todos los niños y niñas sepan las 3 lenguas. Y respecto a las infraestructuras, evidentemente, en estos momentos están prácticamente todas en marcha. Por una razón fundamental. Es evidente que no se puede hacer todo en una legislatura, pero hay 1.000 millones para esto, gracias también a la colaboración de los ayuntamientos. Lo que es cierto es que, en cualquier caso, lo que ahora tendríamos que pensar es cómo interpretar mejor la educación para acabar con el fracaso escolar, que desgraciadamente aún existe aquí y en el resto de comunidades autónomas. Es el turno ahora de la candidata de Compromís, Mónica Oltra. Oye, se lo voy a mostrar, señor Cantó. No vuelva a decir que yo miento.
Ese no es mi estilo, ya se lo dije en el último debate. Haga usted el favor de subir el nivel. Mire, estos son colegios que estaban íntegramente en barracones. ¿Usted entiende la diferencia entre íntegramente en barracones y que haya barracones? De los niños que estudiaban íntegramente en barracones, ahora son la mitad. Y de los que estudiaban en barracones parcialmente, han bajado 1 de cada 3. Esas son las cifras. Pero yo también quisiera hablar de políticas de servicios sociales, porque el bloque es de educación y sanidad, pero en servicios sociales se ha hecho un avance espectacular. Los profesionales del sector dicen que la ley de servicios sociales inclusivos valenciana es la primera ley de España de 4ª generación. Y hemos cubierto con políticas sociales, que no solo es lo que dice la señora Bonich, generar empleo, sino atender a los vulnerables, en la mejor etapa que jamás haya hecho ningún gobierno en esta comunidad. Es el turno ahora del señor Martínez Dalmau. Recuerdo, como le he recordado antes a la señora Bonich, que usted cierra este bloque, por tanto sería conveniente que se reservara 15-20 segundos. Bueno, a mí me produce vergüenza ajena escuchar al Partido Popular hablar de barracones cuando a toda esa gente que quiere sacar de los barracones fueron ellos quienes los metieron en los barracones. Y al señor Canto, de Ciudadanos, decir que quieren gobernar con los que construyeron los barracones en este territorio. Por lo tanto, yo creo realmente que estamos perdiendo un poco el norte, ¿no? Es importante acabar con los barracones y hay que ver que se ha hecho mucho, pero todavía falta mucho por hacer. Claro. Y ahí estaremos para avanzar. Es importante completar la educación de los niños y niñas de 0 a 3 años. Es importante que las tasas universitarias vayan siendo cada vez más bajas hasta llegar a la gratuidad, porque el estudio universitario sigue siendo un derecho que tenemos que tener. Por lo tanto, tenemos que apostar claramente por esa educación y esa sanidad públicas y de calidad. Señor Toni Cantó, le quedan 11 segundos. Señora Oltra, o miente usted o miente el señor Marzal, lo repito, y señora Bonich, bienvenida a la libertad de elección y bienvenida a dejar el requisito lingüístico porque empezó con ustedes, con la señora Català. De acuerdo, ahora es el turno del candidato del PSPB-PSOE, Ximo Puig. Lo que es hacer un hospital, señora Bonich, es esto. Esto es hacer un hospital en su pueblo, ¿sabe? Aquí con el señor Carlos Fabra, presunto, no, delincuente, con el señor Camps, presunto, y con este señor que también ha tenido problemas con la justicia. Esto es lo que hacían ustedes. Grandes carteles, grandes inauguraciones en Valldúxó. Sí. Y por tanto, esta es la credibilidad que usted tiene cuando viene a este debate. Que la credibilidad es que tienen unas estadísticas que son falsas, que Europa nos condenó y nos hizo pagar una multa por sus estadísticas, que las listas de espera eran falsas sus listas. Bueno, eso es lo que hay. Yo lo que quiero decirle es que, efectivamente, hay que avanzar también en la mejora de todas las listas de espera. Y para eso nosotros proponemos un mando único, para intentar... Hasta aquí, señor Puig. Ahora es tiempo del señor Dalmau, que agota su tiempo ya, y cerramos este segundo bloque dedicado a la educación y a la sanidad. Es muy importante que entendamos que la educación y la sanidad son derechos, y con los derechos no se puede hacer negocio. Con los derechos no se puede hacer negocio. Por lo tanto, verles a ustedes, señor Cantó, señora Bonich, hablar justamente de educación como negocio y hablar de barracones es cuanto menos triste. Pues todos los partidos aquí presentes se sumaron, firmaron el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Desgraciadamente, en este 2019 ya tres mujeres jóvenes han sido asesinadas a manos de sus parejas en esta comunidad. Me gustaría que plantearan a la ciudadanía qué políticas aplicarían en materia de igualdad, en materia de conciliación. Hemos visto también en los últimos años, en las manifestaciones del 8 de marzo, que la sociedad demanda cambios reales. Inicia este bloque el candidato del PSPB-PSOE, Ximo Puig. Muchas gracias. Sin duda, el gran problema que tiene esta sociedad, la valenciana y la española, por encima de cualquier otro, es la violencia de género. Mientras hayan mujeres asesinadas, no tenemos más que asumir el fracaso de la sociedad, y desde luego yo lo asumo personalmente. Porque, desgraciadamente, hay una cultura machista demasiado impregnada en la sociedad. Por eso, el Pacto contra la Violencia de Género debe ser un buen instrumento. Tenemos que intentar profundizar, intentar mantener alejada del partidismo esta política. Yo creo que, desde luego, hay que atajar también algunos de los orígenes fundamentales, los educativos, la cultura, pero sobre todo hay cuestiones que ya no podemos pasar. No podemos dejar de mirar, y es, por ejemplo, la prostitución. A mí me gustaría que en esta legislatura se acabara con la prostitución. Sé que es muy difícil,
pero tenemos que abordarlo en serio. La prostitución es esclavismo y, por tanto, tenemos que trabajar juntos también para acabar con la prostitución. Candidata del Partido Popular, su turno. Sí, nosotros en materia de igualdad y conciliación proponemos una ley valenciana de conciliación personal y profesional y de corresponsabilidad, pero también recuperar una ley que era fundamental, la ley de protección a la maternidad, que era progresista, que efectivamente dedicaba recursos a las mujeres más necesitadas y que esta coalición sanchista de izquierdas fue la primera que se cargó con la ayuda de Podemos y la abstención de Ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué negar ayudas a las mujeres más vulnerables? ¿Por qué ser sectarios a la hora de conceder ayudas a organizaciones dependiendo de cuál sea su ideología política? Si todos estamos de acuerdo que hay que luchar especialmente con la gente más desfavorecida, ¿es eso ser progresista? Nosotros proponemos esta ley y una serie de deducciones por tener hijos de 700, de 600, 750 o 900 euros según tengas 1, 2 o 3 hijos, incrementado en 600 euros si hay parto múltiple o si bien hay adopción múltiple. Pero es que también vamos a reconocer por primera vez en la historia, por una ley, el derecho y los derechos y obligaciones de todas las personas que han estado trabajando en favor de sus familias y en el cuidado de sus hijos, con deducciones en la renta de 700 euros, de 1.500 y 2.000 euros, porque también hay que reconocer el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras en el hogar que no han percibido una prestación por ello. Toni Cantó, empiezan sus 3 minutos para hablar de violencia de género y de políticas de igualdad. En primer lugar, resaltar la importancia de seguir luchando para acabar con la lacra de la violencia de género, resaltar la importancia, como decía el presidente, del pacto, de que estemos todos unidos, de que no se haga batalla política con eso. Aquí, por fortuna, solo hay un partido que no ha firmado el pacto de Estado, que es Podemos. Creo que hemos de seguir buscando ese tipo de consensos. Resaltar la importancia también de aprobar medidas que atajen la brecha salarial, especialmente aquella brecha salarial que existe entre las mujeres que son madres y las que no lo son. Por desgracia, sigue siendo la mujer la que lleva el peso fundamental en nuestra sociedad de la crianza de los niños y es absolutamente urgente proponer medidas que les permitan poder compatibilizarlo y tener ayuda para poder incorporarse o seguir en el mercado laboral, no tener que elegir. Por eso el tema de la conciliación para nosotros es importante y lo hemos conseguido en la legislatura, en el Congreso de los Diputados, aumentar los permisos de paternidad durante 3 semanas. Hemos batallado por la custodia compartida, por la exención de la cuota de autónomos a quienes tenga hijos, a las escuelas de 0 a 3 años o ese mes de julio que hemos propuesto y que ya hemos cumplido en Andalucía para que se pueda llevar a los niños al colegio a practicar deporte y practicar también inglés. Señor Martínez Dalmau, candidato de Unides Podem, Esquerra Unida. Aquí solo hay una persona que ha dicho públicamente que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas, y es usted, señor Cantó. Por lo tanto, creo que tendríamos que callar más la boca en ese sentido y hablar con mayor conocimiento de causa. Además, ustedes conocen muy bien, perfectamente, qué pasó con ese pacto y saben perfectamente que para Podemos debía ser algo que fuera mucho más allá. Recuerden, les voy a dar una cifra que es fundamental: 990 mujeres fallecidas, asesinadas por violencia machista desde 2003, 15 en lo que llevamos de año. Y esto es solo la punta del iceberg. La punta del iceberg, porque recuerden que tenemos centenares de denuncias por acoso sexual cada día. Hay brechas salariales, es decir, es que las mujeres están cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo. Hay techos de cristal que impiden que las mujeres puedan avanzar. Y las políticas feministas no han sido nunca políticas de Estado. Señores del PP, es que ustedes hasta recortaron el presupuesto del 062, que es el teléfono al que llaman las mujeres cuando se encuentran en peligro. Mónica Oltra, candidata de Compromís, empieza su turno. Sí, yo lo primero que quiero decir es que en este tema no tiene que haber ni un paso atrás. Y que Compromís va a dar la batalla para que no se dé ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género. Por eso el pacto es tan importante, por eso es tan importante el acuerdo de todos los partidos, pero hay que seguir avanzando. Yo quiero recordar que hace 4 años, de las primeras medidas que yo tomé como vicepresidenta del Gobierno valenciano, fue reparar una injusticia que cometía el Partido Popular. Las mujeres maltratadas, víctimas de violencia, cuando tenían deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, porque su maltratador muchas veces lo primero que hace es maltratarlas económicamente, el Partido Popular les negaba las ayudas como víctimas de violencia de género. Fue de las primeras decisiones que tomé y me parecía increíble que eso estuviera pasando
a estas alturas de siglo. Y hemos de seguir avanzando en políticas de igualdad, porque la violencia de género al final es la expresión más grosera del machismo. Hemos equiparado las ayudas también por asesinato a las ayudas de terrorismo, porque entendemos que aquí hay un problema de emergencia y un problema que se asemeja al terrorismo, en este caso machista. Y tenemos que trabajar efectivamente por la igualdad salarial, por la brecha, combatir los techos de cristal, pero señor Dalmau, también los suelos de barro donde se enganchan muchas mujeres. La mayor parte, el 80% de rentas por debajo de 12.000 euros son de mujeres. Y eso también hay que atajarlo, no solo por arriba, señor Dalmau, también por abajo. Tiene ahora de nuevo la palabra el señor Puig. A mí lo que me gustaría es salir de alguna duda respecto a la coalición antiprogreso que se ha formalizado ya. La coalición antiprogreso, que falta un representante, ese representante dice que la violencia de género no existe como tal, dice cosas muy gordas respecto a la igualdad entre mujeres y hombres. Yo lo que quiero saber es si finalmente, si esa coalición tiene ese propósito, y es de continuar volviendo al pasado también contra la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Usted, señora Bonich, está de acuerdo con esto de los neandertales, del número 2 de su lista por Madrid? ¿O está de acuerdo en lo que ayer decía también en Televisión Española la candidata del Partido Popular por Barcelona, que no tenía muy claro si no es no? A mí lo que me gustaría es que ustedes garantizaran que no hay ni un paso atrás, no solo contra la violencia de género, no hay un paso atrás en contra de la igualdad. Porque la igualdad, hombres y mujeres, es la democracia. Señora Bonich, es su turno y por alusiones puede contestarle el señor Puig. Bueno, por algunas cuestiones. La brecha salarial. Sabemos en un informe de los técnicos de Hacienda que aquí en la Comunidad Valenciana, con los gobiernos progresistas, con esta coalición sanchista de izquierdas que nos ha gobernado, las mujeres ganan 4.300 euros menos al año que los hombres. Y sin embargo el Partido Popular redujo en 5 puntos esa brecha salarial. Datos objetivos. Pero además establecimos en las pensiones un complemento de maternidad de un 5, un 10 y hasta un 15% según el número de hijos. Y mire, señor Puig, para que le quede absolutamente claro, lecciones de moral de usted y de la izquierda, ni uno, ni un paso atrás en la defensa de la igualdad y de la libertad. Precisamente el Pacto Valenciano contra la violencia de género no nos gustaba. No nos gustaba porque era en muchos casos papel mojado, pero antepusimos los intereses generales a los partidistas. Lo que me parece de verdad vergonzoso y bochornoso es que usted utilizase ese pacto para el cual había consenso entre todos, y ahí le doy la razón a la señora Oltra, para intentar arrinconar al Partido Popular. Y eso no se lo voy a consentir, señor Puig. No se lo voy a consentir, porque yo he sido la primera mujer alcaldesa de Vallduxó. He sido la primera mujer consellera de infraestructuras, la primera mujer presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y espero, si los valencianos me dan su confianza, ser la primera mujer presidenta de la Generalitat, sin cuotas, por mérito y capacidad, gracias a la ayuda de muchas mujeres que han luchado a lo largo de la historia, desde cualquier posicionamiento, pero también de hombres que han luchado por la igualdad. Sería conveniente, señor Puig, alejar esto del debate político. No me gustan los extremos, ni los que niegan la violencia de género, ni usted que la utiliza en sentido partidista. Ha agotado ya su tiempo. En este bloque es turno ahora para el candidato de Ciudadanos, Toni Cantó. Señor Puig, ¿usted estaría más capacitado para darnos a los demás lecciones sobre igualdad o sobre lucha contra la violencia de género si no fuera porque el tripartito en la Comunidad Valenciana no ha llevado a cabo el 58% de las medidas del Pacto Valenciano contra la violencia machista? Algunas de esas medidas, tengo aquí los datos por si quieren comprobarlo, son tan importantes como la de impulsar una vivienda pública asistida para mujeres víctimas de violencia de género o para un curso de buenas prácticas policiales. Cuando no se ha llevado a cabo el 58%, no se pueden dar lecciones, señor Puig, como tampoco se pueden dar lecciones cuando uno pertenece, como nos estamos encontrando en Andalucía, a un partido que en la Junta de Andalucía solo ha invertido el 14,5, señor Puig, de lo que se presupuestó en 2017 contra la violencia machista en Andalucía. Menos lecciones, menos hacer populismo con este tema tan importante y más cumplir con su trabajo. Rubén Martínez Dalmau, su turno. Sí, nosotros creemos que los feminismos tienen que ser una política de Estado.
Y en el marco de la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana tiene que estar impregnada de feminismos. Por eso, en nuestro programa existe la necesidad de construir una consellería de feminismos y LGTBI que impregne a todas las políticas transversales de la Generalitat de políticas feministas y que apoye a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras que se han sentido, señor Puig, bastante desplazadas en los últimos años, que cree un parque de vivienda destinada a que esas mujeres que han sido víctimas de violencia machista tengan un lugar donde poder vivir sin las personas, además, que justamente le han implicado en ese tipo de violencia. Es decir, necesitamos una política de Estado que concilie la vida familiar con la vida laboral. En esa conciliación de la vida familiar con la vida laboral es muy importante que pasemos a una jornada laboral de 34 horas, para que podamos estar con nuestras familias, con la gente que queremos, para que no tengamos que sufrir en ese campo. Y como ocurre en otros países como Suecia o como Finlandia. Mónica Oltra, le recuerdo que debería reservarse esos 15-20 segundos porque cierra usted después el bloque. Muchas gracias, sí. Pues mire, yo sí que estoy dispuesta a aprender de todos ustedes, porque esto de no nos darán lecciones, pues a mí yo creo que todo el mundo en algún punto me puede dar lecciones y yo estoy dispuesta a aprender. Y más en temas como este, donde yo creo que hay que preservar el consenso. De hecho, es uno de los puntos del pacto. Y es que no nos tiramos la violencia de género a la cabeza. Y miren, sí que le hago una puntualización, señor Cantó, para que usted lo conozca, porque yo sé que está usted ahora conociendo todo lo que ha pasado aquí. Mire, cuando usted dice que el 58% del pacto no está cumplido, tiene usted que saber que el plazo de ejecución del pacto, que también pactó su partido, es de 5 años. Luego, si ya hemos cubierto el 40%, hemos doblado los objetivos en un solo año, señor Cantó. Luego, dése cuenta del éxito que ha supuesto este pacto, gracias también a la firma de Ciudadanos y al trabajo que han hecho algunas de sus diputadas en este pacto. Para la legislatura que viene, fundamental, una ley de igualdad nueva. La igualdad tiene que llegar no solo al espacio público y político, también al económico, en los consejos de administración, en la lucha contra la brecha salarial, en la lucha contra la precariedad de colectivos altamente feminizados. Tiene la palabra de nuevo, candidato del PSPB-PSOE, Ximo Puig. Muchas gracias, señora Bonig. Yo no pretendo ni dar lecciones ni que me apliquen la moral de nadie. Por eso quiero que la próxima legislatura sea la legislatura en que podamos decidir sobre la eutanasia. Por ejemplo, me gustaría haber sabido si estaba a favor o no de la derogación de la prostitución. Me hubiera gustado saberlo. Pero en cualquier caso, lo que sí que le digo es que el pacto hay que preservarlo. Y yo no le he dicho nada respecto a esa cuestión. Lo que he dicho simplemente es que la base del machismo es la que impregna la violencia de género. Esa es la base, es la ideología. Y le voy a decir otra cosa para acabar. El feminismo mejora la vida de los hombres y dignifica la realidad de las mujeres. Y, evidentemente, en esta cuestión, o estamos de acuerdo o esta sociedad está mal. Porque sin feminismo no hay democracia. Y el feminismo en estos momentos es el gran avance social de este momento. Hasta aquí su tiempo, señor Puig. Ahora sería el turno de Isabel Bonich, que como ya ha agotado el tiempo, pasamos a Toni Cantó. Bueno, a mí me gustaría dejar por un momento el tema del feminismo, de la violencia de género, que es muy grave y que nos preocupa especialmente, pero como no tenemos otro hueco, me gustaría utilizar estos segundos que me quedan para hablar del tema de la dependencia y de la igualdad, ¿no? Porque estamos hablando de igualdad y es un tema que también me preocupa, las políticas que podemos llevar a cabo desde las administraciones para que sean más iguales. Y decir simplemente que nos preocupa, porque también es un tema de prioridades presupuestarias, que siga habiendo en este gobierno que decía que iba a rescatar personas, una espera tan insoportablemente larga para que a algunos valencianos se les reconozca el grado de dependencia o el de discapacidad, que debemos unificar ambas cosas. Y que yo el otro día estuve hablando con un hijo que tiene a 2 dependientes en casa y por desgracia uno ha muerto 2 días o 3 después de que le visitáramos y sigue sin cobrar el dinero que esperaba. Y creo que en esto debemos hacer todos un grandísimo esfuerzo. Hasta aquí su tiempo, señor Toni Cantó. Señor Rubén Martínez Dalmau, cuando quiera. Usted no quiere hablar de feminismo, señor Cantó, porque realmente usted tiene una visión machista de la política y si no, nos hubiera plantado delante de las Cortes Valencianas a decirle a las diputadas de su grupo parlamentario que salieran. Nosotros creemos que hemos avanzado
Y hemos avanzado a través de permisos de maternidad y paternidad intransferibles e iguales que ha promovido Podemos en el Estado español. Queremos crear una agencia de igualdad salarial que acabe con la discriminación de los salarios de las mujeres, y sobre todo tenemos que entender que el 8M ha llegado para quedarse y es una revolución morada porque las mujeres sostienen el mundo. Y cierra este bloque la candidata de Compromís. Sí, efectivamente. También para poner en valor otras medidas que se han puesto en marcha, ¿no? El martes de la semana que viene entra en vigor la segunda fase de la Renta Valenciana de Inclusión. Esto también tiene que ver con temas de igualdad, en este caso igualdad económica. La mayor parte de las pensiones no contributivas son de mujeres, porque han criado, porque no han cotizado suficiente. A partir del 23 de abril podrán complementar su pensión, porque luchar contra la feminización de la pobreza también son políticas de igualdad. Pues con su intervención, señora Oltra, terminamos este tercer bloque. Es momento ahora de hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida. No se vayan, volvemos con temas tan interesantes como la financiación autonómica y los pactos postelectorales. Buenas noches de nuevo, seguimos en directo en este debate a 5, son ahora mismo las 11:14. En los últimos años la desafección política ha sido más evidente debido a los casos de corrupción. En este cuarto bloque vamos a hablar de transparencia, de confianza en la vida pública, de confianza en las instituciones, pero también de pactos postelectorales. Ahora mismo hay muchas incógnitas, por ejemplo, si los partidos que forman la coalición del Botanic lograrán reeditar ese pacto de gobierno o si el Partido Popular seguirá siendo la fuerza más votada en la Comunidad Valenciana como lo viene siendo desde 1995. Lo que parece claro por las encuestas es que será difícil que algún partido consiga la mayoría absoluta. ¿Cuáles son sus líneas rojas? ¿Con quién no estarían dispuestos a pactar? Empieza este bloque el candidato de Unides Podem Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau. Podemos ha sido el motor de la regeneración política en este país. Antes de que surgiera Podemos, aquí había dos partidos que se turnaban muy cómodamente en el poder, el Partido Popular y el Partido Socialista, y gobernaban así, ¿no? PP-PSOE, PSOE-PP. Un turnismo que tiene su traslación en aquellas palabras de Pedro Sánchez que decía, no, es que no salen los números para echar a Rajoy de la Moncloa. Señor Puig, ¿salieron los números o no salieron los números para echar a Rajoy de la Moncloa en una moción de censura que llamamos moción de censura de la dignidad? Por supuesto que salieron. Y el Consejo no ha tenido fuerza suficiente para regenerar. Todavía está el señor Francisco Camps, sí, su jefe, señora Bonich, todavía está una persona imputada dentro del Consejo Jurídico Consultiu valenciano diciendo qué leyes son válidas y qué leyes no son válidas. Una persona imputada. ¿Pero de qué democracia estamos hablando? Por no hablar de la ley de expresidentes, donde nosotros pedimos que se eliminaran ese tipo de privilegios y ustedes no estuvieron de acuerdo, señor Puig. Y las diputaciones. Es que nosotros pedimos una ley que vaciaran las diputaciones de competencias y que se entregaran a los municipios y a las mancomunidades para hacerlas más fuertes o a la Generalitat Valenciana. Y ahora le saltan casos, señor Puig, como el caso Alquería, que usted conoce muy bien, y justamente ahora entiende por qué era necesario romper con los núcleos de corrupción que fueron las diputaciones valencianas, en las que los 3 presidentes de las diputaciones están imputados o están en la cárcel. Isabel Bonich, es su turno por alusiones, si quiere contestarle al señor Dalmau. No, yo simplemente decirles a los telespectadores y decirles a mis compañeros que la democracia existía antes de que llegase Podemos. Existía, y las instituciones, y se gobernaba, y se gobernaba. No, existía antes de que llegasen ustedes y se ha transformado este país y esta comunidad. Desde luego el Partido Popular tiene muy claro con quién no pactará. No pactaremos con aquellos que no respetan la Constitución ni el Estatuto de Autonomía, no pactaremos con aquellos que quieran enfrentar a los valencianos, no pactaremos con aquellos que no garanticen la libertad de los padres en materia educativa, o con aquellos que convoquen, no pactaremos jamás, que quieran convocar referéndums ilegales o hablen de que España es un concepto discutido y discutible, si somos una nación o dos. No pactaremos con todos aquellos que no garanticen que España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Y pactaremos con luz y taquígrafos con todos aquellos que de verdad crean en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, que hablen
hablen de futuro, que hablen de ilusión, que propongan una reducción masiva de los impuestos, bajada masiva de impuestos, como acabamos de hacer en Andalucía, que quieran acabar con las listas de espera, que quieran mejorar la educación pública para todos los ciudadanos. Con esos pactaremos. Y respecto a la regeneración, yo creo que es importante para recobrar la credibilidad dos cosas. Uno, hacer aquello que nos comprometemos con los ciudadanos, y lo ha hecho el Partido Popular en Andalucía, y eso es un buen ejemplo. Y en segundo lugar, estar al servicio de los ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos una evaluación de las políticas públicas. Yo creo que es importante, esa es la nueva política, evaluar las políticas públicas para ver qué funciona y qué no funciona, qué hay que conservar y qué hay que cambiar. Nosotros proponemos reforzar la abogacía, la intervención, la inspección general dentro de la propia Generalitat Valenciana, una oficina de control presupuestario directamente dependiente de Presidencia para que controle las cuentas, la correcta ejecución, para que no pase pues esto, que en este gobierno han sido 626 millones que no se han ejecutado en la construcción de colegios e institutos, 655 millones en políticas activas de empleo, que eso tiene cara, rostros valencianos que están esperando esas ayudas. Continúa usted, señora Oltra. Muchas gracias. Sí, yo quiero primero que nada poner en valor lo que se ha hecho desde la Consejería de Transparencia en estos 4 años. ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Estábamos en un lugar en el que el Partido Popular había instalado la corrupción sistemática y sistémicamente en todas las instituciones, en un saqueo continuado. Vivíamos en una comunidad donde la Unión Europea venía a investigar qué había pasado con las inversiones del Banco Europeo de Inversiones para construir colegios. Que vino el dinero, no se construyeron los colegios y el dinero desapareció. De ahí hemos pasado que ahora mismo la Unión Europea, en un reciente informe, lo que ha manifestado es que en España todavía no hay un sistema de prevención de la corrupción, pero que hay regiones en España que sí que lo tienen, y pone como ejemplo a la Comunitat Valenciana. Porque lo importante de la corrupción es prevenirla, porque cuando los dineros están en un paraíso fiscal, el daño está hecho, y nosotros por eso proponemos que haya una unidad específica dentro de los abogados y abogadas de la Generalitat que se dediquen a recuperar hasta el último céntimo que se nos robó. Pero es importante prevenir. Por cierto, la Inspección General de Servicios, señora Bonich, con ustedes tenía 3 personas, ahora hay 15. Hemos multiplicado por 5 la Inspección General de Servicios, porque ustedes la dejaron desmantelada precisamente, quizá, porque no querían que miraran demasiado. Ahora están planteando los partidos de derechas que desaparezca la Oficina Antifraude y la Consejería de Transparencia. Yo creo que solo los ladrones quieren que desaparezca la policía. Es el turno ahora del candidato de Ciudadanos. Yo quiero un gobierno que deje de robarnos, quiero que los que nos han robado nos devuelvan el dinero y quiero que se acabe con los enchufados, que me parece otra forma de corrupción. Usted, señora Bonig, es la responsable, su partido, de que debamos 8.500 euros por valenciano al año. Esa deuda por valenciano. Esa deuda ha subido 1.000 euros más por parte del tripartito valenciano. Eso es una cuarta parte del dinero que tenemos los valencianos para poder financiar políticas sociales, para poder sacar a los niños de los barracones, para poder acabar con las listas de esperas, para mejorar la ayuda a la dependencia. Pero repito, ayer tuvimos que desayunarnos con esto, en lo que se dice que el Partido Socialista y Compromís nos acaba de endosar una factura de 2 millones de euros para colocarnos a 7 amiguetes en la Diputación de Valencia, 4 de Compromís, 3 del PSPB, y todavía no nos han dado hoy, esta noche, explicación alguna. Nuestra propuesta, suprimir aforamientos, proteger al denunciante, muchas veces son los que peor lo pasan, mucho peor que los corruptos, hacer posible de una vez por todas, y por eso lo pedíamos en el Congreso de los Diputados, la responsabilidad patrimonial de los partidos, que paguen por sus corruptos, y acabar con dedazos, con enchufes, con los amiguetes en la administración. Necesitamos que los valencianos vuelvan a tener por fin un gobierno del que se sientan orgullosos. ¿Puede contestar, señor Puig, es su turno? Yo creo que esta comunidad era claramente la referencia de la corrupción. Ha habido todo tipo de posibilidades de corruptelas. Y si había un objetivo fundamental que tenía que hacer este gobierno, y no solo el gobierno, el conjunto de la sociedad, era levantar la hipoteca reputacional. Y eso lo hemos hecho juntos. Y efectivamente, yo creo que hay mucha imprudencia por parte de la señora Bonich y del Partido Popular. Pero en cualquier caso,
Lo que creo es que en este momento la Comunidad Valenciana tiene un gobierno honrado, y eso es fundamental. Un gobierno digno, que hace las cosas mejor o peor, pero que es un gobierno honrado, y que ahora todos los espectadores de España saben que de la Comunidad Valenciana se habla porque hace políticas sociales más avanzadas, se habla porque aquí se recibió al Aquarius, se habla en positivo de esta comunidad, y antes se hablaba como se hablaba. La preocupación de la corrupción ha caído en las encuestas bajo mínimos, en relación a antes, que era hace 4 años, que era la preocupación más importante de los valencianos. Somos, además, en el ámbito de la transparencia, ya la 4ª comunidad autónoma. Por tanto, estamos avanzando en la buena dirección con instrumentos como la Consellería de Transparencia, como la Agencia Antifraude, y desde luego que todo se puede mejorar. Y aquí, desde luego, todo lo tenemos que mejorar. Pero efectivamente, la imagen de la Comunidad Valenciana ya no tiene nada que ver con el pasado, y lo que sí que necesitamos es que aquellos que robaron finalmente devuelvan lo sustraído. Segunda intervención en este cuarto bloque del candidato de Unides Podem Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau. Yo es que creo que no entendemos la gravedad de lo que ha pasado en los últimos meses. Podemos ha sido el único partido de la democracia española que ha sido perseguido por las cloacas del Estado justamente por sus ideas políticas. Es que, señora Bonich, su partido, que es un partido condenado por los jueces, es un partido que ha colocado los fondos reservados, ha creado una policía política para fabricar pruebas y perseguirnos. Esto, que es algo grave, en cualquier otra democracia hubiera hecho caer gobiernos. Es decir, yo creo sinceramente que el Partido Popular, en una democracia real, sería un partido ilegalizado por haber utilizado las cloacas del Estado para perseguir políticamente una acción política como Podemos. Señora Moniz, tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias. Señor Puig, no seré yo quien no reconozca la corrupción del Partido Popular. La he reconocido, hemos asumido responsabilidades políticas y hemos pedido perdón. Lo que no voy a hacer es pedir perdón por ser del Partido Popular. Puedo entenderle perfectamente. De todos los que estamos aquí, yo soy la que más le puede entender cuando ve esto. Golpe judicial a la corrupción en la Diputación del PSPB y de Compromís. Lo puedo entender, pero yo no actuaré como usted, como ustedes, no lo haré. Yo respetaré la actuación judicial y la actuación policial, la independencia judicial, la actuación de jueces y fiscales. Respetaré la presunción de inocencia. No llevaré a cabo procesos inquisitoriales, porque creo en la presunción de inocencia y porque creo que hay que aprender de los errores cometidos. Hasta aquí su tiempo, señora No lo Bonich. Hasta aquí su tiempo. Es turno ahora para la señora Oltra. Sí. Muchas gracias. Efectivamente, cuando hay casos como el que ustedes están comentando, lo importante es actuar. Que es lo que lamentablemente, señora Bonich, y lo que están pagando ahora ustedes no hacían. Aquí, desde luego, por la parte de Compromís se actuó en el minuto 1, apartando a la persona que está investigada en este caso, a la cogerente de Divalterra, de todos los cargos en el minuto 1. Sigue la Diputación. Porque señora Bonich, déjeme hablar. Lo importante no es si hay un caso o no hay un caso, lo importante es prevenir la corrupción antes de que sea tarde, como pasó con ustedes. Y ese es el sistema normativo y tecnológico que nosotros hemos puesto en marcha en la Generalitat. Esto no es Generalitat, para que estas cosas no pasen. Toda mi solidaridad, señor Dalmau, señor Martínez Dalmau, coincido completamente con lo que usted dice, como cualquier demócrata debería hacer. Mi solidaridad también con los líderes de su partido que han sufrido ese acoso absolutamente intolerable. Y como también se preguntaba por los pactos, no quiero eludir esta cuestión. Para Compromís lo importante es que continúe el cambio político de 2015 y que encarnamos 3 fuerzas políticas, Podemos, el PSPB y Compromís. Queremos liderar ese pacto nuevo del Botànic en la próxima legislatura. Y para nosotros no es la primera opción, es la única opción, que ese cambio del 2015 sea imparable. Cuando quiera, señor Cantó. A mí me parece esencial volver a tener un gobierno del que los valencianos se sientan orgullosos, y creo que para eso debemos tener un gobierno que dé ejemplo. Y voy a poner varios ejemplos. No da ejemplo un gobierno que ataca a la sanidad privada, pero que cuando lo necesita, como hizo un líder de Compromís, se opera en la privada. No da ejemplo un gobierno que propone en les Corts un bloqueo a Israel y luego
síndic de Compromís se va de vacaciones a Israel. No da ejemplo un gobierno que exige a los valencianos o al resto de españoles un nivel de valenciano y que cuando yo les pido que lo acrediten, no nos lo acrediten, porque no cumplen con el nivel de valenciano que le están pidiendo al resto de los valencianos y al resto de los españoles. No quiero un gobierno, y hablo de la Diputación, que se gasta 1 millón de euros en transparencia al año en Diputación y que luego hace caso omiso, Compromís y el PSC valenciano, como le llamo yo, de los informes del secretario. Mientras va pidiendo uno y otro informe pagados con dinero público hasta que encuentra a alguien que le hace un informe que dice que sí, casualmente, y ahí paran de encargarlos, sí que puede controlar y contratar a esos amiguetes. Y en cuanto a ecología también, no quiero un gobierno que habla y que va de ecología por la vida mientras mantiene en Utiel uno de los mayores vertederos de toda España con 43.000 toneladas de plástico desde hace mucho tiempo allí y ustedes lo siguen manteniendo. En cuanto a los pactos, yo ya lo he dicho, me parece esencial, como lo es sacar a Sánchez de la Moncloa, sacar al tripartito de aquí, de la Generalitat Valenciana, y para eso lo que yo propongo, lo que espero es liderar un pacto como el que hemos llevado a cabo con el Partido Popular en Andalucía. Señor Puig, es su turno. Le recuerdo que se reserve esos 30 o 15, 20 segundos al menos para contestar y para cerrar este bloque. Muchas gracias. Mire, la situación que vivía la Comunidad Valenciana hace 4 años era una situación muy negativa, ya he dicho que ha cambiado sustancialmente, pero hay un aspecto que creo que es muy relevante. Los señores del gobierno del Partido Popular habían quitado hasta la bandera europea de las instituciones. ¿Por qué? Porque evidentemente teníamos un montón de expedientes, más de 15 expedientes abiertos por la Unión Europea. Y efectivamente la reputación es muy importante como activo económico, es fundamental. Y por eso ahora hay más confianza, por eso hay más empleo y por eso hay más posibilidades para las empresas y para los trabajadores valencianos. La corrupción no solo es una cuestión ética, que lo es, fundamental, sino también es una responsabilidad absoluta para una sociedad avanzada. Y le quiero decir con total claridad al señor Alboniz y al señor Cantó, mire, ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando hay un problema, aunque no tenga nada que ver con la corrupción sistémica ni que tenga nada que ver con la financiación, es igual. Nosotros hemos actuado ahora y siempre, y lo continuamos haciendo, porque una cosa son las responsabilidades políticas y otras son las responsabilidades jurídicas. Su turno, señor Dalmau. Yo empatizo con usted, señora Bonich, es decir, usted forma parte del partido más corrupto de Europa, pero usted lo ha decidido así. Por tanto, usted tiene que dar la cara por eso. Y, señor Cantó, libremente. Usted ha gobernado justamente con el PSOE de los ERES en Andalucía, han apoyado el gobierno del PSOE en Andalucía, han apoyado el gobierno del PP en Madrid. Es decir, hoy en día entendemos que con ustedes no puede haber ningún tipo de regeneración democrática y esa regeneración pasa por más democracia y más Podemos. Y ahora, señor Puig, es su turno para agotar el tiempo de este cuarto bloque. Lo más importante probablemente que ha pasado en esta comunidad en estos 4 años ha sido el afianzamiento de la convivencia, la concordia, la convivencia. Este es un aspecto fundamental. Y creo que desde esa convivencia y desde ese diálogo es donde se debe proceder respetando aquello que los ciudadanos decidan. Desde luego, si ha funcionado bien un gobierno progresista estos 4 años, si ha funcionado bien, lo lógico y lo razonable es que continúe gobernando el progreso y que no demos un paso al vacío del pasado. Además de los pactos postelectorales, otro tema recurrente en esta campaña está siendo la financiación autonómica. El actual modelo perjudica a comunidades como la valenciana, por eso los agentes sociales y económicos demandan un cambio de modelo acorde al volumen de población, una reivindicación que se ha trasladado al ámbito político y que se ha recogido en la última reforma del Estatuto de Autonomía. En este quinto y último bloque vamos a hablar del reto territorial y de la financiación autonómica. Inicia el bloque la candidata del Partido Popular, Isabel Moniz. Sí, pues si los valencianos me dan su confianza para ser la próxima presidenta de la Generalitat, voy a ser leal con España, porque el Partido Popular y los valencianos siempre hemos sido leales, pero voy a reclamar la financiación justa que le corresponde a esta comunidad, con firmeza, con unidad y con responsabilidad. Responsabilidad porque el Partido Popular ofreció con Mariano Rajoy un pacto al Partido Socialista, que no aceptó, que se levantó y que se fue, porque no necesitaba, no le convenía electoralmente. Unidad
porque nosotros mantenemos un mismo mensaje. A mí me gustaría que el señor Puig nos contestase qué modelo de financiación quieren, que va tremendamente ligado al modelo territorial. ¿Quieren la bilateralidad con Cataluña? ¿Quieren romper el principio de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales? Y en tercer lugar, la firmeza. La diferencia entre el señor Puig, entre usted y yo, es que yo sí que le reclamé a Mariano Rajoy unas inversiones justas. Lo hice y aguanté, claro que aguanté. ¿Qué cree usted, señor Puig? Es que siempre me tira estas cosas en cara, que una mujer no es capaz de mantener una conversación y una negociación. Lo mantuve y vino el ministro Íñigo de la Serna y se mejoraron las inversiones que ustedes han podido inaugurar gracias al Partido Popular. Quien nos ha engañado es el que el 2013 aprobamos el mismo informe de expertos que hoy Compromís y el PSPB dicen que es válido, que es esencial, y lo es, pero cuando lo presentó el Partido Popular solo el PP lo votó en las Cortes Valencianas. Yo no haré como ha hecho el señor Pedro Duque, el número 1 por Alicante, diciendo que no llegaron a hablar en el Consejo de Ministros de la reforma del modelo de financiación porque eran conscientes de que no podían llevarla a cabo, a pesar de que el señor Sánchez prometió en abril que la cambiaría. ¿Mintió, señor Puig, el señor Sánchez? ¿Lo sabía usted? Pues después tendrá tiempo de contestarle, pero ahora es el turno por sorteo del candidato de Unides Podem Esquerra Unida. España está viviendo un momento histórico donde el Estado de las Autonomías, que se construyó en el 78, está mostrando síntomas de agotamiento. Y el Partido Popular y el Partido Socialista han usado históricamente justamente este marco competencial autonómico para ir beneficiando muchas veces a sus lugares, a sus caciques territoriales. Y eso no puede continuar así. Tenemos que ir avanzando poco a poco hacia un Estado federal, donde nos reconozcamos en nuestra diversidad, donde reconozcamos la plurinacionalidad de España. Porque hay fuerzas que están rompiendo España, pero esas fuerzas no son muchas veces las que ustedes dicen, señor Canto y señora Bonich, son ustedes, que buscan conflictos y gresca allí donde no lo hay, y que siempre colocan los elementos diferenciales como mecanismos de rompimiento con el resto de España. Miren, es que no entienden que España no es en blanco y negro, no entienden que España es en color, que es diversa, y ustedes siempre buscan la bronca cuando aquí vivimos en paz. Señor Puig, empiezan sus 3 minutos para hablar del reto territorial y de la financiación autonómica. Muchas gracias. Efectivamente, hoy tenemos la oportunidad de poder hablar a muchos españoles que no conocen el problema valenciano. El problema de Cataluña muchas veces parece como la única cuestión territorial. Y España tiene problemas territoriales más allá de Cataluña. El problema valenciano es que tenemos una infrafinanciación, que tenemos una infrainversión y que tenemos una deuda. Este es nuestro problema. Que nosotros gastamos menos y entramos en déficit. Este es nuestro problema. Y efectivamente, la demagogia del Partido Popular no tiene límites, porque estuvieron gobernando con mayoría absoluta y no hicieron nada. 7 años caducado, no pasa nada, porque evidentemente su reivindicación duró 24 horas. Ahora bien, ha habido un momento en el que por lo menos avanzábamos un poquito, que era en la inversión. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha presentado unos presupuestos que representaban 1.400 millones de euros para la Comunidad Valenciana. Y ha habido una triple alianza, Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas, que han votado que no y nos han dejado en los 1.400 millones de euros. Por eso estamos como estamos. Ninguna demagogia y sobre todo, por favor, que de una vez por todas, pase lo que pase, avancemos en la unidad que hemos conseguido este tiempo y desde luego aceleremos al máximo una solución que desde luego significa el ser o no ser del autogobierno de los valencianos. Candidata de Compromís, Mónica Oltra. Sí, gracias. La verdad es que este es uno de los temas troncales que tienen que ocupar la legislatura que viene, tanto por parte del Gobierno de España como también por la exigencia del Gobierno valenciano. Que tenga claro aquel que quiera ser presidente del Gobierno de España que los votos de Compromís solo los tendrá si se compromete por escrito y con un calendario a solucionar el tema de la financiación de los valencianos y valencianas. Y si es complejo reformar todo el sistema, por lo menos que se nos compense, porque somos la única comunidad pobre que paga a comunidades más ricas. Entre una persona de Cantabria y una persona de la Comunidad Valenciana hay 800 euros al año de diferencia. Esos son 4.000 millones de euros que dejamos de recibir los valencianos y simplemente no es justo. Queremos inversiones justas, con arreglo
a los 5 millones que somos y que necesitamos el túnel pasante de Valencia, la conexión del aeropuerto del Altet de Alicante con Elche y Alicante, el tren de la costa, las cercanías en el norte de Castellón. Todo esto son cuestiones que necesitamos y a las que tenemos derecho y que sistemáticamente se nos niegan. Y una regularización de la deuda. La deuda, no la que se debió a la corrupción y al despilfarro, sino aquella que se ha debido a un trato injusto, a un trato que incumple el artículo 156 de la Constitución, no puede lastrar a la Generalitat, a los valencianos y valencianas. Y por tanto exigiremos desde el minuto 1, desde que empiecen las negociaciones, que no nos cobren los intereses del FLA. El FLA es el préstamo que nos dan porque no nos dan derechos. Nos cambian derechos por préstamo. Es como si a un trabajador le pagaran la nómina con un préstamo y le dijeran, y encima tienes que pagar intereses. Bueno, pues tienen que suspender inmediatamente el pago que tenemos que hacer de los intereses del FLA porque nos están desangrando a los valencianos y valencianas. Toni Cantó, su turno. Desde luego, uno de los grandes problemas que hay que acometer es solucionar el problema de la financiación. Somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España, pero, señor Puig, que usted eche la culpa a los demás de este tema. Usted lleva 30 años en política. Usted ha estado con Lerma, usted ha estado en el Congreso de los Diputados, usted está aquí presidiendo la Generalitat, usted ha estado toda la vida en el PSOE. Y que nos eche la culpa a los demás de la infrafinanciación cuando la ha creado usted, su partido, es una vergüenza. Señora Bonig, usted también es responsable de la infrafinanciación. Son ambos responsables, porque ambos la han creado, ambos gobernaban, a veces incluso con mayorías absolutas, y no han hecho nada. Y porque ambos, además, junto con Podemos, apoyan privilegios de otras comunidades autónomas, como ese privilegio vergonzoso del cuponazo vasco, y no tienen ningún problema en que haya comunidades autónomas que, como ha dicho la señora Oltra, tienen muchísimos más recursos que tenemos nosotros en la Comunidad Valenciana para acometer sanidad, educación o dependencia. Necesitamos ese dinero y necesitamos mayor inversión en infraestructuras para acabar de una vez por todas por el corredor mediterráneo que generaría riqueza y empleo, para conectar el aeropuerto de Altet con la ciudad de Alicante, para mejorar la conexión de los puertos y también para arreglar el eje de la Comunidad Valenciana. No es posible que se tarde más en llegar desde Valencia a Alicante que desde Valencia a Madrid. Y además me permiten que hable también de una infraestructura que nos preocupa especialmente. Antes lo quería mencionar y me quedé sin tiempo. Necesitamos infraestructuras que impidan que sigamos cada año tirando al mar el equivalente al trasvase del Ebro. Es absolutamente vergonzoso que, estando en la situación hídrica tal y como está y el campo valenciano, sigamos haciendo esa barbaridad. Señora Bonig, candidata del Partido Popular, tiene de nuevo la palabra. Sí, para que los ciudadanos sepan, padecemos un mal sistema de financiación que aprobó el Partido Socialista en el 2009, José Luis Rodríguez Zapatero, como contraprestación para obtener el apoyo de Esquerra Republicana, de los que hoy quieren, antes y hoy quieren romper España. Y, señor Puig, ¿quiere usted que la historia se repita? Porque usted dijo el otro día que fui a Colón, allí una foto, a recentralizar competencias. No se ha enterado de nada. Fui a Colón, como muchos españoles y valencianos, a reclamar que no hubiese privilegios para las comunidades, que no hubiese una relación bilateral entre el Estado y Cataluña, aquellos que no son leales con España. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está de acuerdo que los presupuestos de la Generalitat Valenciana los decida el señor Torra o el señor Puigdemont? ¿Va usted a exigirle el cambio de modelo de financiación? ¿Cree usted que en una nación de ciudadanos libres e iguales cabe ese relator? Me gustaría que usted me explicase todas esas cuestiones, porque yo, desde luego, defenderé una justa financiación y un cambio de modelo de financiación para la Comunidad Valenciana. Y me encanta que se hablen de todas esas obras, porque quien puso en marcha el corredor mediterráneo y su vía de tercer carril fue el Partido Popular, en el último gobierno del señor Fabra, del presidente Fabra, y gobernando Mariano Rajoy. Quien ha hecho todas esas infraestructuras ha sido el PP. El señor Puig tendrá la oportunidad de contestarle un poco más tarde, pero ahora es el turno del candidato de Unides Podem Esquerra Unida. Es curioso, señor Cantó, que critique el caso vasco y no, por ejemplo, el caso navarro. Seguramente es porque les callan la boca en Navarra sus socios electorales del UPN, ¿no? Es muy importante que entendamos que, y en eso estoy de acuerdo con usted, señor Cantó, que la culpa de que no tengamos un sistema de financiación justa es el hecho de que ha habido mayorías absolutas del Partido Popular y del Partido Socialista y que no han cambiado el sistema de financiación. Y eso hay que decirlo así. Aquí vuelve el clásico bipartidismo que, por suerte, nunca regresará. Y el FLA, ¿no? El señor Puig salió el otro día con el FLA. Miren, el FLA es
ir a mendigar a Madrid. Lo que ustedes tienen que hacer, como lo que ha hecho el programa de Unidos Podemos, es justamente pedir la condonación, la compensación de la deuda que tenemos con el Estado, que es más de la mitad de la actual deuda pública, y que se nos compense por el dinero que no se ha ingresado en su momento históricamente a las valencianas y a los valencianos. Y Podemos es la única fuerza que puede, de carácter nacional, que puede estar ahí y que puede impulsar este cambio, porque, vamos a ver, ¿cómo se puede entender que una persona que viva en Alicante reciba la mitad de las inversiones que otro español? Es que eso no tiene sentido, y eso lo han hecho ustedes que han gobernado. Es que hoy en día en Alicante todavía hay trenes como en la época del medievo. Es que el tren que va de Alcoy a Xàtiva tarda lo mismo ahora, en el siglo XXI, que tardaba en el siglo XIX. Hemos estado abandonados de las políticas de Estado. Necesitamos un tren de la costa, necesitamos la modernización de la línea que vaya desde Alicante a Murcia. Necesitamos que se liberalice la AP7. No tiene sentido que sigamos pagando una autopista que hemos pagado multitud de veces. Ximo Puig, cuando quiera. Mire, yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Evidentemente tenemos que buscar una fórmula de estabilización del sistema autonómico. Debe considerarse seriamente lo que significa la singularidad de los territorios y la igualdad ante ciudadanos, y yo he defendido siempre una financiación justa para esta comunidad. Pero ciertamente sabemos que todas las cosas se van consiguiendo poco a poco. Ahora había una oportunidad, una gran oportunidad. Para esas cosas que dice el señor Cantó había una oportunidad, y él votó en contra. Votó en contra de 1.400 millones de euros para la Comunidad Valenciana. Eso es así y es indiscutible. Por otra parte, evidentemente, la señora Bonich habla en estos momentos de que, bueno, la única esperanza que tiene es vincularse a la extrema derecha. Y esa extrema derecha ha dicho por activa y por pasiva que lo que quiere es la recentralización. Por tanto, ahí estamos. Esa es la cuestión. Yo quiero, sinceramente, agradecer a la sociedad valenciana la unidad en todo este tiempo, a la sociedad civil. Muchas gracias, porque gracias a ellos hemos conseguido ya situar un modelo de financiación. ¿Sabe cuál es mi modelo de financiación? El de la sociedad valenciana. Ese es mi modelo de financiación. Es el turno ahora de Mónica Oltra, de Compromís. Sí, yo quiero insistir en el hecho de que con Compromís estará la garantía de que el dinero, que es justo, llegue a los valencianos y valencianas. Que no queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser siempre los últimos de todo. Y efectivamente, la responsabilidad mayor está en el bipartidismo tradicional. Partido Socialista, Partido Popular, que durante décadas nos han mantenido en una situación de maltrato injusto. Pero también Ciudadanos estuvo apoyando al gobierno del señor Rajoy y tampoco sirvió para mucho. Y tampoco parece que otras fuerzas políticas nacionales hayan hecho mucha fuerza en este tema. Por eso, los votos de Compromís, el que los quiera para ser presidente del gobierno, tendrá que comprometerse con las inversiones, con la financiación, con la regularización de la deuda, con la naranja valenciana, con el trasvase Tajo Segura y con todas aquellas infraestructuras que necesitan los valencianos y valencianas. Candidato de Ciudadanos, vuelvo a insistir, resérvese al menos 15-20 segundos, porque es usted quien debe cerrar este quinto y último bloque. Bueno, repito, señor Puig, son ustedes los responsables de la infrafinanciación y, por cierto, me gustaría que nos aclarara cuando dice que la solución de Cataluña es darles más, ¿a qué se refiere? Porque si le dan más, algunos tendremos menos, y nos gustaría saber cuáles van a ser esas cesiones que son las responsables de nuestra mala financiación. Las cesiones que ambos partidos han ido dando una y otra vez al nacionalismo. Miren, el tema del corredor mediterráneo, hablando de la financiación de las infraestructuras, es especialmente doloroso. La primera vez yo lo vi en el Congreso de los Diputados que se habló del corredor mediterráneo fue hace 30 años, señores del PSOE y del PP. Fue el señor González Lizondo quien habló del corredor mediterráneo. En 30 años no han sido capaces de arreglar un tema tan importante como el del corredor mediterráneo. Y de verdad, dígamelo, me alegra, señor Dalmau, que hable del tema navarro, porque por primera vez en la historia de la democracia podremos ver de una manera transparente, porque el problema es la opacidad, que no sabemos cuál es el cálculo, de una manera transparente, cuál es ese cálculo, que además por primera vez también, gracias a nosotros, será solidario. Señor Puig. Mire, yo creo que llegados a este momento lo que es evidente es que nos gustaría simplemente ser iguales. Esa es la cuestión. Nosotros queremos ser igual como los demás y además tener nuestra singularidad.
Hacer de la confrontación territorial el Padre Nuestro de cada día, que es lo que hace la derecha, no tiene ningún sentido. Es, bueno, pues está muy bien, luchas estériles para nada. La solución solo es, desde luego, justicia, Estado de Derecho y razón y diálogo, no hay más. Pero en cualquier caso yo les digo que nosotros queremos ofrendar nuevas glorias a España, más nuevas glorias, pero para eso necesitamos la energía suficiente. Hasta aquí su tiempo. Y cierra este quinto y último bloque el señor Cantó. Dispone de 16 segundos. Me agota ver al PSOE diciendo que quienes confrontamos en Cataluña, como dijeron también cuando fuimos a Alsasua o el otro día a Rentería, somos nosotros. Quienes confrontan, los violentos, son otros. Entre ellos, los socios en su legislatura, la legislatura del doctor Sánchez, señor Puig. Pues con su intervención, señor Toni Cantó, cerramos este quinto y último bloque. Les recuerdo que el próximo domingo 28 de abril, más de 3.600.000 valencianos y valencianas están convocados a las urnas. 164.000 lo harán por primera vez. Por primera vez tendrán derecho a ejercer el voto. Antes de terminar este debate, cada candidato, cada candidata va a disponer de 1 minuto. En esta ocasión empezamos con el candidato que tiene menor representación parlamentaria, el candidato de Unides Podem, Esquerra Unida. Nos dijeron que este país no iba a cambiar. Nos dijeron que no podíamos acabar con 20 años de corrupción. Nos dijeron que no podíamos acabar con el bipartidismo. Nos dijeron que no podíamos subir el salario mínimo. Nos dijeron que no podíamos echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Siempre nos han dicho lo mismo, siempre nos han dicho que es imposible, que la historia ya estaba escrita, pero no es así. El 28 de abril, las valencianas y los valencianos van a votar en las elecciones más importantes que ha habido en España desde la transición democrática, y ahí nos jugamos el futuro. Nos jugamos el futuro de España y de la Comunidad Valenciana, porque recuerden que desde Unidas Podemos lo que queremos es un futuro digno. Queremos que la gente pueda pagar el alquiler de sus casas. Queremos que las instituciones le digan a las mujeres, yo sí te creo. Queremos que nuestra gente pueda respirar aire limpio. La historia no está escrita, la historia la escribes tú. Señor Cantó, su minuto. Los valencianos hemos visto como en la Comunidad Valenciana el Partido Popular primero nos robaba y manchaba el nombre de nuestra tierra. Y luego el tripartito prometió mejoras que no han llegado y no podemos esperar más. Yo sueño con una Comunidad Valenciana sin barracones, sin listas de espera, con un mejor trato a los dependientes y sin corrupción. Y para eso me propongo acabar con duplicidades, con enchufados, con gasto superfluo y sobre todo luchar decididamente contra esa corrupción. Sueño con una Comunidad Valenciana que genera riqueza y empleo, que atraiga inversión extranjera, que vuelva a ser líder en España en innovación, que garantice las infraestructuras que necesitamos y que mejore el trato que hace a los agricultores y a su campo. Sueño con una Comunidad Valenciana en la que recuperemos la libertad de elegir en qué lengua trabajamos o en qué lengua se educan nuestros hijos. Y yo, para conseguir ese sueño, solo necesito una cosa: que lo compartáis conmigo. Así que os propongo que trabajemos juntos para conseguirlo. Vamos, votad a Ciudadanos. Y última intervención, último minuto para la candidata de Compromís, Mónica Oltra. Desde Compromís no vamos a hacer promesas, ni vamos a hacer anuncios, ni todas estas cosas que se suelen hacer en campaña electoral. Desde Compromís nos vamos a comprometer, como hemos hecho cuando estábamos en la oposición, cuando conseguimos ser el motor del cambio político en 2015, gracias al voto valiente de miles de hombres y mujeres, y como hemos hecho estos 4 años en el Gobierno, demostrando que se puede decir lo mismo en la oposición que luego se hace desde el Gobierno. Esa es nuestra carta de presentación, esa es nuestra credibilidad. Miren sus vidas, no escuchen las consignas. Si antes tenían que pagar los libros y ahora no los tienen que pagar. Si antes pagaban las medicinas y ahora ya no las pagan. Si antes estaban en lista de espera de dependencia y ahora ya tenemos el doble de personas en el sistema. Sabemos que el cambio todavía tiene que llegar a mucha gente, todavía tiene que llegar a muchas familias. No nos dieron una varita mágica, nos dieron el compromiso de decirles siempre la verdad y de trabajar no por los sueños nuestros, sino por los sueños de ustedes. Muchísimas gracias y el 28 de abril esperamos su confianza y que llenen las urnas de sonrisas. Señor Puig, un minuto de conclusión. Muchas gracias, muy buenas noches. Ha sido un honor estar aquí pudiendo proponer y discutir. Creo que estamos ante unas elecciones fundamentales. Es el momento de mirar hacia adelante o mirar hacia atrás. Esa es la cuestión. Estos años
se ha producido un cambio positivo, las cosas van mejor, está mejor la Comunidad Valenciana ahora que hace 4 años. Y por tanto, de lo que se trata es de mejorar, por supuesto, sin autosatisfacción, sin ponerse medallas, pero efectivamente hay que ser objetivos y hay que continuar transitando hacia la modernidad, no solo con cuestiones de hoy, sino también en el futuro, pensando en el futuro de verdad, con los grandes temas, el envejecimiento, la inteligencia artificial, todo lo que significa futuro. Y por eso les pido simplemente que continuemos trabajando juntos. Les pido su confianza, les pido que me ayuden a continuar construyendo esta comunitat en positivo. Y con usted terminamos, señora Bonit. Sí, pues estem a molt poc de temps per a que canvien les Falta coses. muy per a poco deixar de tiempo parlar para de que passat cambie i todo, començar a para parlar dejar de hablar de pasado y empezar a hablar del futuro. En la Comunidad Valenciana dejemos ya de esta confrontación, de distinguir entre valencianos buenos y malos según hablemos valenciano o castellano. Es el momento de construir juntos un futuro de prosperidad y sobre todo de libertad. No soy políticamente correcta, soy correctamente política, soy mujer. Estoy orgullosa de ser valenciana, española y europea, demócrata y liberal. Creo en la autonomía de cada ciudadano, de cada valenciano, para decidir sus propios futuros, sus propios proyectos, pero creo también en la capacidad y energía de esta tierra y de su gente. Estoy convencida que con menos impuestos, con más libertad a la hora de elegir la educación, libertad a la hora de hablar el valenciano o el castellano, libertad económica, podremos liderar nuestro futuro. Y me gustaría hacerles 4 preguntas, que se las hagan. Si su empleo votase, ¿a quién votaría? Si su pensión votase, ¿a quién votaría? Si su negocio votase, ¿a quién votaría? Y sobre todo, si su pensión votase, ¿a quién votaría? España y la comunidad se juegan mucho, pero usted se juega mucho más. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este debate a 5 de los candidatos y las candidatas a presidir la Generalitat. De nuevo, les agradezco que hayan participado en este debate organizado por la televisión pública. Mucha suerte a los 5, les esperan 10 días intensos de campaña aún. Y a todos ustedes, gracias por seguir en directo este debate organizado por Radio Televisión Española. Les recuerdo que el próximo domingo 28 de abril esta casa contará con una programación especial para contarle todos los detalles y los resultados de la jornada electoral, de las elecciones generales y de las elecciones valencianas. Muy buenas noches y muchas gracias.